Hi everyone. Chicos, estoy súper feliz de estar acá. Muy contenta de volver a hacer un en vivo, ya que pues no he vuelto a hacer tantos últimamente, entonces me fascina hacerlo. Voy a dar una clase en vivo y va a ser una clase de pronunciación en inglés, lo cual es lo que más me encanta, es mi pasión, lo que quiero, en lo que quiero ayudarte y transmitirte eso que he aprendido, algo de las estrategias que me llevaron a mí a mejorar mi pronunciación en inglés. Bueno, te cuento de mí. He sido profesora de inglés hace más o menos unos 20 años en colegios privados y públicos aquí en Colombia, específicamente en el Quindío, parte del eje cafetero de mi país. Y bueno, soy muy apasionada por lo que hago. Siempre me encantó enseñar inglés, siempre fue mi pasión. Siempre en las clases me divertía mucho con mis estudiantes, siempre trataba de hacerlas muy divertidas, siempre aplicando estrategias, diferentes actividades para que fueran variadas y diferentes. Pero durante muchos años, como te das cuenta, lo que te he contado, que es harto tiempo, siempre tuve como en el fondo de mí como una frustración. Y fue que realmente yo, aunque no, ¿cómo te digo? Yo pensaba que pronunciaba muchas palabras bien. En el fondo de mí sabía que no lo hacía. ¿Por qué? Porque al comunicarme con hablantes nativos, pasaba que cuando teníamos una conversación larga, me pedían a veces, ¿me repites por favor? Como varias veces. O también me pasaba que me tocaba pedirles a ellos, cuando me hablaban muy rápido, conversaciones muy fluidas y largas, me pedían, yo les tenía que pedir a ellos que me repitieran, porque si me desconcentraba un poquitico, me perdía totalmente. Entonces eso me daba pavor. Entonces yo siempre, pues yo he tenido conocidos, gente cercana, hablantes nativos, pero siempre me pasaba eso. Se puede decir secretamente que era así. O sea, siendo profesora de inglés y siempre, llegó un punto en que me pregunté si hay personas que no son profesores de inglés, que han aprendido inglés por su cuenta, y tienen una pronunciación tan espectacular, o sea, muy parecida, muy cercana al hablante nativo de inglés. Porque yo, como soy profesora, o sea, sí del sector público, pero ¿por qué yo no puedo tener una pronunciación así tan destacada? Entonces me pregunté eso, y eso no fue hace mucho tiempo, realmente. Eso fue más o menos hace unos 5 años que como que yo hice ese clic, como que un día yo me puse a pensar, soy profesora de inglés, me encanta lo que hago, pero siempre he tenido como esa frustración de no tener una pronunciación destacada, de no tener una pronunciación como yo realmente he querido en inglés. Entonces, ¿qué pasó? Que en ese momento yo dije, no, voy a empezar a hacer algo. Y lo que hice fue empezar a investigar. Dije, voy a investigar estrategias de pronunciación, voy a investigar a ver cómo es que esas personas que hablan en inglés tan bien lo hacen y por qué lo logran. Yo voy a intentarlo, yo quiero intentar a ver si yo puedo, después de tantos años de hablar inglés, mejorarlo y cambiar mi pronunciación. Entonces eso pasó hace 5 años, empecé a investigar, encontré estrategias, empecé a implementar varias de ellas. Me di cuenta que algunas no me sirvieron, realmente no vi diferencia alguna, pero hubo otras que sí, con las cuales yo empecé a ver un cambio. Entonces yo dije, esas que han hecho un cambio en mí, voy a empezar a implementarlas. Y eso hice. Empecé a usar esas que realmente sentí que me sirvieron, empecé a ser disciplinada con ellas y a practicar todos los días de manera consistente con esas estrategias que sentí que me servían. Y empecé a notar un cambio inmediato. El cambio fue inmediato e impresionante. Entonces, ¿qué pasó? Que personas con las que yo hablaba siempre en inglés me preguntaron, ay, Dina, se te está empezando a notar que estás hablando diferente, que estás hablando mejor. Hablantes nativos de inglés con los que me comunicaba y que eran cercanos, gente con la que yo me relacionaba, hablantes nativos, me empezaron a decir, Lina, ¿qué estás haciendo? Que te escuchas mucho mejor. Entonces yo dije, esas estrategias no me quiero quedar con ellas, quiero empezar a compartirlas, quiero empezar a hacer, y en ese momento fue que yo dije, quiero empezar
a hacer videos en las redes, quiero empezar a compartir esas estrategias de pronunciación, a compartir lo que he aprendido en inglés y ayudar a esas personas que quieren aprender inglés y que quieren mejorar su pronunciación, yo diría transformarla, porque hay personas que llevan muchísimos años hablando inglés y nunca, como se dan cuenta, en mi caso es tarde para transformar esa pronunciación en inglés y mejorarla y llevarla a un nivel parecido al del hablante nativo. Y digamos, hay personas que llevan hasta muchos años viviendo en países hablantes de inglés, pero siempre se les ha sentido muchísimo ese acento de su país nativo. Entonces, obviamente ayuda muchísimo estar en ese país hablante de inglés, pero si tú no conoces las estrategias de pronunciación, si no conoces la forma en que debes mover los órganos de tu boca, la fonética, cómo funciona, no vas a llegar a tener, por más que estés allá y hablando constantemente con el nativo, no vas a llegar a tener esa pronunciación que tú tanto anhelas, parecida pues a la de ellos. Entonces el día de hoy tengo la oportunidad de tener este directo y compartir contigo algunas de ellas. Quiero compartir algunas de esas estrategias, algunos de esos tips de pronunciación que me ayudaron muchísimo y que son claves. Ay, bueno, por aquí te llevo mi corazoncito de pollo, profe. Ay, qué lindo. Por acá un estudiante mío. Muchísimas gracias. También te recuerdo mucho, igual que los estudiantes que han pasado por mí. Los recuerdo con todo el cariño y todo el amor, ya que me encanta lo que hago. Y ahora pues que esté por aquí también intentando mejorar, queriendo aplicar las estrategias que a mí me sirvieron, me parece maravilloso que también puedan hacerlo. Bueno, vamos a arrancar, manos a la obra. Bueno, primero que todo vamos a arrancar con un sonido en el inglés americano específicamente. Ahorita te digo en el británico qué pasa, pero arranquemos con ese sonido en el inglés americano, que es el sonido de la T en inglés. Te cuento que la T en inglés no siempre se pronuncia igual. Nosotros los hablantes de español tendemos a pronunciar la T siempre igual, como la nuestra T, 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 T. Y en inglés es diferente. En inglés hay 5 tipos de sonidos del inglés. O sea, varía según la palabra, según la ubicación en que esté ese sonido, el de la T específicamente. Entonces, vamos a enfocarnos en eso. Bueno, dejemos por aquí la cámara que estaba como un poquito en movimiento y ya quedó fija. Bueno, entonces arranquemos con ese sonido de la T. 5 formas diferentes de pronunciación, 5 sonidos distintos. Arranquemos con el primer sonido, que es el sonido verdadero de la T, the true T sound. Ese sonido es un sonido explosivo, fuerte. Y ese sonido lo tenemos al inicio de las palabras, cuando la T está de primerita en las palabras. Por ejemplo, en palabras como la que yo digo mucho, tep, que son tips de pronunciación. Fuerte, explosivo, top, topic, tema, topic. Top quiere decir en la cima, superior. Taxi. No decimos así como la T de nosotros como taxi, no. Taxi, topic, top, tap. Entonces ahí puedes ver el sonido verdadero de la T en inglés al inicio de las palabras, muy explosivo, muy sonoro, para que se sienta en tu pronunciación en inglés cuando empieces con la T en esas palabras. Se va a escuchar súper bien si lo aplicas así como debe ser. Taxi, topic. Bueno, ya sabes. Ese es el más común, diría yo. Es el más común porque es la T que se encuentra al inicio de las palabras. Bueno, seguimos con otro sonido que se llama flat T sound. Ese sonido es cuando la T se encuentra entre 2 vocales. Cuando en una palabra hay 2 vocales al lado de esa T. Ahí ya no vas a pronunciar la T explosiva ni fuerte, no. Ahí la T va a sonar como una R en español. Va a sonar así. Por ejemplo, en la palabra ciudad, que hay 2 Is alrededor de la T. City, city. Bueno, que hablamos en inglés americano. Como te decían, los británicos tienen la T muy fuerte. Es generalmente fuerte en todas las palabras, en la mayoría pues de ellas. Igual también hay dialectos en que la T también tienen, bueno,
pero esos son dialectos muy específicos del británico. Pero en este momento estamos trabajando el americano. Por aquí también llegó mi gatica Luna a acompañarnos en la clase. Bienvenida, Lunita. Bueno, entonces el sonido de la T entre dos vocales va a sonar como una R. Por ejemplo, en letter, que es carta. Mejor, better. En palabras como mantequilla, butter. Como si fuera una R, ¿cierto? Butter, water, agua. Entonces, bueno, ya sabes que ese sonido es un sonido de R, específicamente. City, better, water, letter. Ya sabes, cuando está entre dos vocales, esa es la clave que te doy, para que sepas cuándo debes pronunciarlo como una R, cuando pronuncias esta T como una R. ¿Listo? Bueno, seguimos con otra T, que es la T glotal, glottal T sound. ¿Qué pasa con esa? Esa es un poquito durita, pero la podemos hacer, ya te explico cómo, y es cuando la T se detiene aquí en la garganta. Por ejemplo, en la palabra cortina, que es curtain. En esa palabra vas a pronunciarla así. Curtain. Si ves que se detiene acá, curtain. En la palabra importante, no decimos important, no. Con la A abierta como no. Ahí tenemos un sonido así. Ahí suena como si fuera NT al final simplemente y la T aquí detenida como sonido glotal. Important. Y como pueden ver es muy nasal. Important. Otra, montaña. Mountain, detenida, glotal. Otra, decir cierto, certain. Mire que casi ni suena esa T, se detiene acá en la garganta, certain. En la palabra, por ejemplo, fountain, fuente, una fuente, fountain. Voy a volverlas a decir, curtain, cortina, certain, cierto, mountain, montaña, important, importante, fountain, fuente. Esa es una T glotal que se detiene aquí totalmente en la garganta. Entonces ahí como que se detiene, no sale bien, se detiene aquí. Bueno, con práctica, pero pues una vez tú la practicas puedes hacerlo fácilmente. Ya sabes que es un sonido como si fuera nasal, como muy con la nariz. Important. Entonces ya sabes, otro sonido de la T en el inglés americano súper común y muy importante que tú la pronuncies como debe ser para que tu acento y tu pronunciación se escuche mucho mejor en esta lengua. Otra T, número 3, sonido de la T silenciosa. Aquí la T no va a sonar en absoluto, aquí ni siquiera se detiene, sino que no suena para nada, silencio total. En palabras muy comunes como el verbo escuchar, listen, no suena, cero T. Suavizar, que viene de soft, que es suave, soften, nada de T. Silbido, whistle. Castillo, castle. No es castle, no es castle. A menudo, no es often, es often. ¿Sí? En el inglés americano es súper importante esa T silenciosa. También en el británico es silenciosa en muchas palabras también la T. También ahí se usa mucho. Bueno, siguiente sonido de la T, forma pues de pronunciarse. La T sostenida. Esa T sostenida es súper común, específicamente en el americano. Y es al final de las palabras, la T al final. Nosotros los hablantes nativos de español tendemos a pronunciar cuando hablamos inglés la T fuerte. Como decir, por ejemplo, cat. La pronunciamos fuerte, cat. Pero en inglés esa T cuando es al final de una palabra, todo lo contrario cuando es al inicio, que es explosiva, que es fuerte. Al final de las palabras en inglés, esa T va a sonar muy, muy suave, prácticamente no suena. Es así que es como totalmente detenida, como cat, head, sombrero, dead, que quiere decir qué, dead,
esa T prácticamente no suena, es muy, muy suave. Part one, parte uno. Que, he, that. Entonces ahí esa T súper suavecita. Eso se nota muchísimo en el hablante nativo cuando ellos hablan. Y de una, escuchan a un hablante de español, de una le reconocen, este es hablante de español. Cuando tenemos esa T fuerte como si fuera la del inicio y la decimos así igual, como cat. Así, entonces ellos de una, uy, es hablante de español. Entonces, como te digo, eso es lo que hace el no pronunciar de pronto esos sonidos, como lo hacen los hablantes nativos, lo que hace que cuando nosotros los pronunciamos pensando en nuestra lengua, siempre con los sonidos de nuestra lengua materna en la mente, entonces eso hace que sonemos muy, muy, muy con el acento en español, con el acento que tenemos en español. Entonces aquí voy a dejar grabada este en vivo, pues cuando lo termine lo voy a dejar grabadito para que puedas seguir practicando, para que cuando veas este video puedas practicarlo. Aplícalo. Y algo que yo recomiendo muchísimo a mis estudiantes para mejorar su pronunciación, una de las estrategias que puedo decir que es de las que más me sirvió a mí, y es grabarte, practicar ese nuevo sonido, practicarlo mucho, y cuando sientas que lo estás pronunciando mejor, grábate tú, grábate, escúchate, para que te des cuenta, ay, sí estoy aplicando bien la estrategia que aprendí, si estoy practicando bien ese sonido que estoy implementando. Es muy importante tú escucharte. Bueno, seguimos con otro sonido. Vamos a cambiar de tema. Otro sonido que es ya no la T, sino la TH en inglés. La TH en inglés también tendemos, los hablantes de español, a pronunciarla igual siempre. Y es un sonido que no siempre suena lo mismo, para nada. Hay dos sonidos diferentes. Uno es el voiced sound, que es el sonoro, y está el voiceless sound, que es el no sonoro. Arranquemos con el sonoro. En el sonoro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner la lengua un poquito entre los dientes, un poquito, y al mismo tiempo las cuerdas vocales deben vibrar. Esto aquí cuando nos tocamos debemos sentir que vibra. En palabras muy comunes, como por ejemplo el artículo definido the o the, que también lo pronunciamos como the, aquí se debe mover. Colocar la lengua un poquito entre los dientes y que se sienta aquí la vibración. The. En palabras como this, esto, this, these, these. Palabras como ellos, they, them, mother, father. Esa es la pronunciación de TH sonora. En lengua entre los dientes un poquito, vibración de las cuerdas vocales. Aquí debe sonar. Bueno, qué chévere que haya más personas conectadas por acá. Bienvenidos, me encanta que estemos practicando esa pronunciación con la intención de mejorarla cuando hablemos en inglés. Y en mi caso compartirte un poquito de eso, de esas estrategias. Para aquí Cristina, hello Chris, me encanta que estés acá también. Por acá a ver a quién veo, por acá dice Juan Pablo, welcome here. Me encanta que estés acá. J. Navas, bienvenido. Alba Valladares, por aquí Tom, por aquí, qué lindo que fue estudiante mío. Por aquí tenemos a Alba también, que es experta en peluquería canina. Por acá tenemos a Alexa Henao. Bueno, y Cristina también, que está por acá, que ella recibe estudiantes en Bristol, en Inglaterra, a quienes quieran también mejorar su inglés allá directamente en ese ambiente británico. Entonces también gracias Chris por estar acá, bienvenidos todos, me encanta. Bueno, a los que acabaron de llegar, aquí voy a dejar grabadito el en vivo para poder practicar lo que estoy enseñando. Bueno chicos, entonces como les decía en el segundo tema, que es la TH, acabamos de hablar de la TH sonora, que la lengua va un poquito entre los dientes y vibran las cuerdas vocales, como en the, father, mother, they, them. Listo. Entonces TH sonora clara. Espero que pues de pronto ustedes toquen, se sientan cuando la pronuncien. Es importante que lo lleven a cabo para
para que también sientan esa diferencia en su pronunciación. Listo. Otro sonido de TH, el no sonoro. Voiceless sound. Ese sonido no sonoro lo vas a hacer así. Ahí sí vas a colocar la lengua bien entre los dientes, no solo un poquito. Bien metidita entre los dientes y ahí ya no va a vibrar. Ya no van a vibrar las cuerdas nasales. Ese es como muy parecido al sonido de la Z como de zancudito. Como así. Por ejemplo, en la palabra pensar, en el verbo pensar. Think. Pensar. Think de cosa. Three. Ven que ahí saco bien la lengua. Three. Three. Birthday. Ese es el sonido. Y aquí ya no vibra. Birthday. Month. Mes. Teeth. Dientes. Teeth. Bathroom. Bueno, entonces ahí te puedes dar cuenta que la clave es sacar un poquito, también es dientes, lengua entre los dientes, pero más salidita. No vibra para nada las cuerdas nasales. Y es un sonido como Thank. Bueno, entonces ya sabes, para que empieces a implementarlos y a ver la diferencia, a aplicarlos, aplicar el sonido sonoro y el no sonoro en esa TH para que sientas la diferencia y pueda sonar mucho mejor al pronunciar esas palabras que te acabo de dar como ejemplo. Con TH. Bueno, otro sonido, el sonido de la S y de la Z. Bueno, te cuento que en inglés hay muchas palabras que se escriben con S o con C, pero se pronuncian con Z. Entonces, los hablantes de español tendemos a pronunciar siempre que vemos la S como la nuestra, como S. Y no es así. O sea, hay palabras en inglés, muchas palabras que tienen sonido de Z, pero es más bien, esa sí es bien como de zancudito. El anterior que es no sonoro es más bien como they. Pero en este es un sonido más z, ese sí es más de zancudito. Entonces vamos a ver. Por ejemplo, en palabras como, aquí te voy a dar ejemplos. La lista es larguita, pero hoy te voy a dar algunos ejemplos. ¿Qué va a pasar? Que tú vas a estar, uy, Dios mío, para memorizar esa lista tan larga de cuáles suenan con Z y cuáles con S. Cuando tú aprendes por lo menos estos más básicos y cuando con todo lo de pronunciación, las estrategias y logras mejorar tu pronunciación, tu audio va a mejorar muchísimo al mismo tiempo. Y una vez tu audio mejora, ya tú vas a empezar. O sea, es más, con esto que te estoy enseñando, ya vas a empezar a reconocer cuando un hablante nativo te va a pronunciar una palabra con sonido de Z y cuando con sonido de S. Entonces tú mismo lo vas a diferenciar y identificar. Y ahí vas a empezar tú a agregar más a la lista. La práctica es la que hace el maestro, a usarlos en contexto y ahí vas a empezar a memorizar más y a saber más bien cuáles son las que tienen ese sonido. Listo, entonces bueno, arranquemos con las de sonido de S, que son los más comunes. Por ejemplo, hielo, que se escribe con C, I-C-E. Esa la vas a pronunciar con sonido de S, ice, hielo. Raise, levantar, ¿cierto? Aumentar, incrementar, raise, S. School, la S al inicio, esa sí es una S fija, de S fija. Snow, speak, street, calle. Entonces ahí sonido de S, como puedes ver, como puedes escuchar. Bueno, y vamos con el sonido de la Z, de zancudito, zzz, en palabras que de pronto no nos imaginábamos y se pronuncian es con Z. Verbo to be, is, la palabra es en español, is, suena con Z, is. He's very handsome, él es muy apuesto. O she's beautiful, ella es hermosa. She's beautiful, is. Easy, no decimos easy con ese, no. Sonido de Z, easy, fácil. Because, porque, de explicación, de afirmación.
because. You are my friend because you're very loyal. Tú eres mi amigo porque eres muy leal. Entonces, because, ese porque con sonido de Z. Always, always. I'm always with you because I love you. Siempre estoy contigo porque te quiero, porque te amo. I'm always with you because I love you. Bueno. Otra que de pronto tendemos a pronunciar mucho con S, y es la palabra música. Esa tiene también sonidito de Z. Music, music. La palabra ocupado, busy, busy. La palabra por favor, please. Can you help me, please? Can you come here, please? Please. La palabra rosa, rose, rose. I think roses are beautiful. Pienso que las rosas son hermosas. Rose. Con sonido de Z. Bueno, aquí te di algunas que son claves, son muy comunes. Se puede decir muy básicas porque muchas de ellas se usan todo el tiempo. Pero tú vas a empezar a reconocer al hablante nativo, a diferenciar cuando él pronuncia con S y cuando pronuncia con Z, para que tú también empieces a aplicarlo. Y como te digo, es cuestión de práctica. Cuando son muchas palabras, es cuestión de práctica que tú poco a poco empiezas a implementarlas. En este caso, ese sonido, ¿sí? Y a reconocer cuáles son las que van con S y con sonido de Z, zancudito. Bueno, otro sonido. El sonido de la D y la R juntas. Cuando la D y la R van juntas, ya no va a sonar la D como la nuestra en español, sino que esa D va a sonar como una Y. Sonido de Y. Va a sonar así. En la palabra tomar, beber, vas a decir drank, drank. No es drink. Miren cómo suena diferente cuando yo pronuncio así como en mi lengua materna. I drink coffee, drink. Muy distinto. Bueno, no lo tenía en la lista para hoy, pero quiero enfocar un poquito también el sonido de la D. Uno tiende a pensar que es igual. No, hay una diferencia. La D en inglés es una D más sutil, la de nosotros es más fuerte, la de nosotros es día, día, dolor. En inglés esa D es un poquito más sutil, vas a colocar la lengua un poquito detrás de los dientes, así, aquí. Day. Siendo diferente que suena día a cuando yo digo day. Es más sutil, más suave el sonido. Today is a beautiful day. Listo. Entonces la DR en inglés, cuando se unen en una palabra, va a sonar como una Y. I drink coffee every day. I drink coffee every day. Tomo café todos los días. Drink. Drink. Otra, por ejemplo, la palabra soñar. I always dream of traveling. Siempre sueño con viajar. Dream of. Dream. La palabra caer. Drop. Que es D-R-O-P. D-R-O-P. Drop. Secar. Dry. Vestido o vestir. Dress. Y-R. Dress. Bueno, y puedes ver la diferencia, cómo suena de distinto cuando sonamos ahí bien como debe ser la D con la R juntas en inglés. Ok. Espero que lo estés practicando. Ojalá, como te he dicho, te grabes, que es una de las estrategias que yo te recomiendo muchísimo, porque uno, al escucharse en grabación, es que uno realmente se da cuenta si está pronunciando bien o no. Y cómo está sonando uno, en este caso, en inglés. Porque pues muchas veces pasa que en la lengua de nosotros hay personas que escuchan una grabación y dicen, ay no me gusta cómo se oye mi voz en grabación. Y es realmente como se oye tu voz. Porque cuando tú te escuchas, cuando estás hablando es distinto cuando tú ya te oyes en grabación. Es una forma más clara de oír tu voz, tu pronunciación. Entonces en el caso del inglés es súper chévere y súper útil escucharte para
darte cuenta de tu evolución. Bueno, otra técnica que yo recomiendo muchísimo, los que han sido estudiantes míos, los que han estado conmigo, bueno, yo también lo he hecho hasta en videos, lo he recomendado mucho, y es una técnica llamada la técnica de la sombra, que se llama shadowing technique. ¿En qué consiste? Tú vas a tomar una frasecita corta de una serie de televisión, de un programa, de un podcast, donde está hablando un nativo en vivo, que tú puedas escuchar ese nativo en vivo. ¿Qué vas a hacer? Vas a imitar esa frase con la velocidad, el ritmo, cuando sube, baja la voz, cuando esa persona, digamos, las emociones que tiene, todo. Lo más parecido posible a ese nativo en esa frase lo vas a imitar, lo vas a practicar hasta pronunciarlo lo más parecido posible a ese nativo, y cuando ya sientas que lo estás haciendo mucho mejor, te vas a grabar. Esa técnica, créeme que es de las mejores. Me funcionó a mí muchísimo y sé que le ha funcionado a muchas personas que he escuchado que tienen un inglés espectacular, que yo sigo también y que son súper, y ellos han dicho que esa técnica es maravillosa. El cambio que se refleja cuando se aplica es espectacular, así que te la recomiendo. Listo, otro sonido muy común en inglés. Cuando la T y la R van juntas en una palabra, vas a pronunciarlo como si fuera un sonido de che, a che sound. Che. Por ejemplo, en palabras como traffic, tráfico, tropical, trend, tendencia, trend. Bueno, muchas palabras que son con TR, entonces te recomiendo que empieces a aplicar esta pronunciación, este sonido, que es como realmente se pronuncia en inglés, y ahí también vas a empezar a dar un cambio. Cuando te escuchen, vas a sonar súper chévere, de manera más cercana a como habla el hablante nativo. Trend, traffic, no tengo con muchos acá. Bueno, Trump, ¿sí? Como, bueno, apellidos. Entonces, con TR, entonces empieza a aplicarlo con sonido de che sound. Train, por aquí me dice Chris, thank you. Train, bueno, hay muchas con TR. Entonces empieza a aplicarla con sonido de che. Bueno, otra cosa que ocurre cuando el sonido de la Y en inglés se pronuncia después de una palabra que termina en T, es importante que esa palabra que sigue, que empieza por Y, con Y, va a sonar bien como una Y. Porque, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando preguntas, ¿no te gusta tal cosa? Entonces no decimos don't you. Ahí como va después de una T, vas a pronunciarla así, don't you. Don't you love me? Don't you like sugar? ¿No te gusta el azúcar? Don't you. Entonces, importante esa parte, que siempre que después de una T y aparece una palabra, puede ser you, así no se pronuncie con Y, ahí sí va a sonar con Y. Ahí sí vas a sonar a aplicarla con ese sonido de Y en inglés. Entonces, bueno, aquí pues terminamos pues los temas que tenemos para hoy de sonido. Voy a hacer como un repasito muy general. Sonido de la T, que tiene 5 formas. 5 formas de pronunciarse. Aquí pues voy a dejar la grabación para que las puedas practicar, para que las uses en la vida real cuando hables en inglés. Ahí te diste cuenta, bueno, ante todo en el americano. En el británico sí, la T es más sonora. Sí, por lo general es más sonora, aunque hay dialectos en que sí hay variaciones muy grandes. Por ejemplo, quiero hacer un video con el acento de Adele, que estuve estudiando bien ese acento de ella. Eso va a ser un video que voy a hacer dentro de poco, donde podemos ver que, uy, Dios mío, o sea, hay palabras, hay sonidos que ella ni siquiera, por ejemplo, la H al inicio muchas veces ella no la pronuncia. Por ejemplo, en decir hell, infierno, ya dice hell. Entonces ahí puedes ver y son muchos.
Entonces, por eso cuando la escuchamos a ella, uno dice, ay, Dios mío, todo lo que llevo estudiando inglés y la escucho a ella y no entiendo nada. No es eso, es el dialecto, es ese, que es específico de la parte de Inglaterra de donde ella es. Entonces es por eso. Pero bueno, en todo caso, en inglés americano tenemos 5 diferentes tipos de sonidos. Aquí queda grabado de la T, que fueron los que practicaste ahorita conmigo, muy específicos. También tenemos otro tema que vimos hoy, que fue el de la TH sonora y la no sonora. Practicamos también el sonido de la S y la Z, como habíamos dicho ahorita, cuando la D y la R van juntas, cuando la T y la R van juntas. Recuerda, DR, sonido de YR, suena así. Dream, drink, drop. La TR, sonido de che sound. Y ten en cuenta cuando la letra Y o Y va después de la T, suena bien Y. Ahí no decimos you, sino don't you, como yo, en ese caso. Bueno, entonces eso es como el resumen de lo que vimos hoy en este en vivo de pronunciación. Espero que lo empieces a practicar, que empieces a implementar esos sonidos en la vida real cuando hables en inglés. Que sigas también esos consejos que te di, que es el de grabarte. El de grabar, esos son cuando ya pronuncies bien las palabras con esos sonidos que te enseñé, las pronuncies, te grabes y que lleves a cabo la técnica de shadowing, que es imitar una frase que dice un nativo de un podcast, de una canción, de una película, e imitarla súper bien teniendo en cuenta el tono de la voz, cuando sube, baja. Es esa parte de cuando esa persona muestra sus emociones también, que todo, el sonido, las emociones, el volumen, la rapidez, todo. Y cuando ya tú sientas que estás pronunciando mejor, grábate y escúchate. Y te comparas con ese hablante nativo, a ver qué tal lo hiciste. Eso sí, practica muy bien antes de grabarte. Bueno, me encantó estar hoy aquí contigo, practicar esos sonidos. Compartir esta parte de lo que yo he aprendido, una partecita, para que tú también empieces a implementarla en tu pronunciación en inglés. Entonces, algo muy importante que quiero contarles es que voy a seguir haciendo en vivos todos los sábados a las 10 de la mañana, hora colombiana, 4 de la tarde, hora España, para que lo tengas muy en cuenta. Todos los sábados a veces vamos a practicar pronunciación, a veces vamos a practicar vocabulario, expresiones idiomáticas. La semana que viene me voy a enfocar en frases verbales y en idioms, que son expresiones idiomáticas, phrasal verbs y también idioms. En eso me voy a enfocar la clase siguiente, el próximo sábado a las 10 de la mañana. Te espero para que estemos aprendiendo constantemente y poder seguir compartiendo contigo la pronunciación, el inglés, que me encanta. Entonces, nos vemos muy pronto. Un abrazo para ti. Gracias por estar acá. Thank you for being here. Bueno, en todo caso, cuídense mucho. Bye, bye. See ya. Bueno, les cuento que yo hace rato que no hacía en vivo y no recuerdo ni bien ni cómo salirme. Vamos a ver.